En aguas profundas me harás embarcar. Tu voz me guía en la oscuridad. Y si de tu curso me intento alejar, con un susurro enderezas mi andar. Como el viento tú abrirás los cielos, cruzaré el violento mar. Tu palabra, Dios, guiará mi viaje, recordándome quién fui y quién soy ahora. Perdido en el medio de la tempestad, tu brújula al norte me hará encontrar. Jesús, mi Señor, eres mi capitán. Te debo mi vida y mi lealtad. Como el viento tú abrirás los cielos, cruzaré el violento mar. Tu palabra, Dios, guiará mi viaje, recordándome quién fui y quién soy ahora. Hola Alberto, ¿cómo estás? Una vez más juntos, ya casi terminando el año, ¿no? Qué precioso. Yo estaba pensando, te iba a decir impecable, pero bueno, temo exagerar. Pero primero te digo, es hermoso cuando hacemos algo que nos da el tiempo y el ordenamiento para compartir, para estar juntos. Es muy enriquecedor para mi vida. Y lo otro que te iba a decir es que sí, estamos llegando a fin de año, pero podemos decir, no es un año que se nos pasó, es un año que fue intensamente vivido y muy bien pudimos percibir a Cristo por donde Él iba y seguirlo y seguir sus indicaciones. Viste, en una iglesia que está siempre saturada de buenas ideas, de los hombres más talentosos, y que termina reemplazando involuntariamente, por supuesto, o con los mejores deseos, la guía que Dios quiere proporcionarnos. Así que fue un año para deleitarnos, para decir prestemos atención a todo lo que el Padre nos trae, porque todo lo que el Padre nos quiere dar viene a nosotros, y a lo que viene a nosotros no lo vamos a echar fuera.
Ha sido un año aprovechado intensamente con un crecimiento exponencial de adentro y de afuera. Así que muy lindo y bueno, la verdad, el año que viene supongo que va en la misma dirección. El vector va a ser igual y el vector apunta a Cristo, no a ningún otro lado, digamos. No queremos éxito, no queremos descubrir nada que no sea Cristo mismo. Él es Él, todo está reunido en Él. Él es el tesoro, la perla de gran precio y Él es quien nos amó primero. Aleluya. Así que qué disfrute que es ver cuando el cuerpo se expresa sano, ¿no? Donde todos los miembros responden a la cabeza, a un gobierno, expresa una armonía, expresa una plenitud y manifiesta la fisonomía de una persona que en este caso es indescriptiblemente hermosa, preciosa, maravillosa, divina, como es Cristo. Ser parte de esto es casi incomprensible, digamos, si no es por el Espíritu, y es algo de lo que queremos hablar hoy, por lo que se fue dando durante todo el año, y esta forma en que Dios nos incorpora en el Hijo y ya no hace las cosas individualmente, sino que cuando todos los miembros están unidos por sus coyunturas, respondiendo de una manera santa, pura, al gobierno de Dios, se establece un ajuste, digamos, una precisión en cuanto a la voluntad de Dios que se discierne, que se entiende, que se comprende y que produce, que expresa vida, que multiplica, que crece. Exacto, en gracia, en poder, en número, y estamos realmente tratando de discernir cada día lo que Dios está haciendo, disfrutándolo y a la vez este ajuste que Dios va produciendo a medida que vamos avanzando, ¿no? Como todo bebé, a medida que va madurando, tiene que ser educado, tiene que ser formado, corregido, y es algo natural. Cuando Cristo viene a nosotros, y nosotros vamos a Él, estamos en Él y Él en nosotros, se produce una relación con alguien completamente desconocido, con una naturaleza desconocida. Amén. Que nada tiene que ver con la nuestra, que es opuesta, pero que ahora la tenemos que conocer. Y la única manera de conocerlo es a través de la manifestación de esa vida en nosotros, ¿no? Es que le vamos conociendo. Amén. Ese camino que se convierte en el disfrute de la expresión de una divinidad indescriptible, digamos, ¿no? Maravillosa, que es como cantamos cuando éramos chicos, tan grande que no puedo ir arriba de él, tan ancho. Ni arriba de él, ni abajo de él, ni fuera de él. No. Tal cual. Tal cual. Algo que sobrepasa todo el entendimiento humano, se está manifestando en nosotros. Y a veces eso se convierte casi en algo temeroso, porque está fuera de nuestro control. ¿No es cierto? Es algo que explota dentro nuestro, que se expresa y uno no lo puede controlar. Es como digo yo siempre, es derecho reservado de Dios y se convierte en una fascinación, o sea, nos tiene asombrados y estamos cada día aprendiendo de qué manera no detener eso, sino acelerar este proceso. Amén. De asimilación. Amén. De esta verdad, de esta vida que nos fue concedida en Cristo, ¿no? Así que te quería decir... Hemos girado nuestra atención hacia Él. Exacto. Que es yo no sé, es como que uno está tan imbuido de eso que dice, ¿qué hicimos antes? Hicimos lo mejor que pudimos. Tal cual. Pero lo mejor que puede la iglesia no puede compararse a lo que hace Cristo. El que dijo, yo edificaré mi iglesia. No es con un esfuerzo, sino con una obediencia, con una entrega, con una rendición.
y prestando atención a mí. Y yo digo, qué extraordinario, porque las cosas del Espíritu solamente se disciernen en el Espíritu, no se puede hacer de otra manera. Y Dios nos ha impartido la mente de Cristo, nos habla, nos guía, nos dice. Y bueno, hace poco hice un comentario que me hizo bien oírme, porque digo, qué difícil debe ser para la gente vivir sin Dios, porque todo lo tiene que replantear, repensar, y eso los debe meter en un estado de ansiedad terrible. A nosotros todo nos resulta más sencillo porque solo tenemos que oír, que percibir lo que el Espíritu nos dice y obedecer. Y eso siempre es lo mejor. Estás diciendo algo que estamos tratando de poder discernir día a día. Esto que venimos diciendo de que el Evangelio no es un buen deseo, no es una promesa de algo que va a ocurrir, un buen augurio, sino que es la noticia de algo que ya ocurrió, ¿no? Solo que no todos hemos sido notificados y que estamos en un proceso de notificación para convertirnos en lo que somos, en lo que Dios dice que somos, ¿no? Y esta cosa de que uno piensa que las cosas tienen que solucionarse cuando la solución ya fue provista. Solo que entramos en los procesos de Dios, pero esto está garantizado porque no es algo que vaya a ocurrir, sino es algo que ya ocurrió. ¿No es cierto? Amén. Y amén. Esto es precisamente esa paz que el mundo no puede comprender, que es locura al mundo y que sobrepasa todo entendimiento, que nos abraza, que nos desborda y que la celebramos, Alberto. Es como vos decís, ¿no es cierto? Dejando toda nuestra ansiedad en el Señor cada día, porque algo maravilloso nos abordó y vivimos en Él. Así que te quería hablar acerca de la ceguera espiritual, aún para los hijos de Dios, que no nos permite ver esta realidad de la cual nosotros estamos hablando, ¿no? Y que nos hace vivir como si no estuviéramos en Cristo o Cristo en nosotros. Entonces, si hay una estrategia del enemigo, es precisamente ocultar el tesoro, ocultar esta verdad. Es capaz que el mayor problema de él no es que nosotros estemos en Cristo, sino que no descubramos que estamos en Él y no actuemos de manera peligrosa para el reino de las tinieblas, sino que mientras nosotros estemos dentro de un edificio, cantando canciones, teniendo actividades que nos hacen sentir como si estuviéramos promediando una buena vida o un estándar cristiano razonable, entonces no somos peligrosos para el reino de las tinieblas, no podemos iluminar, no podemos ser la manifestación de la vida de Cristo, que es esencialmente el motivo por el cual nosotros fuimos creados, ¿no es cierto? Entonces, tal cual. ¿Qué es esa ceguera? ¿De dónde proviene la ceguera espiritual que no nos permite ver quiénes somos en Cristo, ¿no? Y en la palabra de Dios está llena de descripciones de lo que Dios ha hecho y puesto a nuestro alcance. Vos siempre, me acuerdo que una de las primeras cosas que yo te escuché decir, entre muchas, ¿verdad? Fue que todo lo santo, lo puro, todo lo sagrado, Dios lo puso al alcance de todos, ¿no? Y lo hizo a través de su propio Hijo. Así que no importa el talento, no importa dónde naciste, en qué condiciones estás, la raza a la que perteneces, no importa. Dios lo puso al alcance de todos. Así que una de esas maneras en que la cruz nos hace entender que la cruz trae juicio sobre el mundo adámico y que el nacimiento de una nueva creación en su resurrección está manifestado en esa cruz.
¿Cierto que Sí, Señor. la cruz nos permite ver quiénes somos en realidad? No hay nada que nos permita ver con tanta exactitud que pueda humillarnos como hombres y mujeres y pueda lograr lo mismo en una nación, ¿no? De una iglesia que se expresa no débilmente, sino con la luz de Cristo, ¿no? Así que Sí, Señor. en ella Cristo establece un nuevo pacto con Dios que cambió la sombra por la sustancia. Así es como lo explica el apóstol Pablo, ¿no? Y entonces, dice, Pablo está diciendo, ¿por qué se siguen relacionando con las sombras, los tipos y sombras, cuando la persona de Cristo ya está en ustedes? Cuando el tesoro ya ha sido manifestado, el misterio ya ha sido revelado. Así que esta es una de las cosas que me gustaría hablar con vos hoy. Y podamos desarrollarlo un poquito, ¿no? Así que cuando nosotros estamos en Cristo podemos saber que cumplió cada promesa y cada profecía en la persona de Cristo, ¿no? El Señor. A pesar de ello, muchas veces se preguntan los hermanos, ¿por qué estas cosas son tan extrañas para mí? ¿No es cierto? Si esto es cierto y realmente es accesible y está al alcance de todo aquel que quiera, ¿por qué no me pasa a mí? ¿Por qué no es mi experiencia? Hemos respondido esta pregunta innumerable cantidad de veces, Sí. pero necesitamos hacer un abordaje sobre esta pregunta que es importante y que merece una gran atención. Y las cartas apostólicas se ocupan permanentemente de responder esto. Entonces, cuando la palabra de Dios nos ofende o nos hace correr hacia un lugar más seguro, no es específicamente porque yo no sea un buen cristiano. Esto no es una posición social, sino que no estoy entendiendo y no me puedo ver en el lugar que Dios me colocó. Yo necesito que se me revele quién soy en el lugar donde Dios me colocó, verme como Dios me ve, ¿no es cierto? Y no desde el lugar en el que yo creo estar. Eso cambia absolutamente toda nuestra percepción. Es como mirar desde la tierra o mirar desde el cielo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esto merece una gran atención. Hay una raíz esencial. Cuando Adán y Eva desobedecieron y comieron el fruto, fueron abiertos sus ojos y la inteligencia que les había sido dada para señorear sobre todo lo creado, como dice Génesis 1:26, les dio una posibilidad diferente. No era ya para obedecer más eficazmente a Dios y para señorear sobre los peces, las aves y etcétera, en medios que no nos son naturales. Nosotros podemos pescar, podemos cazar un pajarito y también podemos domar un león, porque el hombre es más inteligente porque así lo hizo Dios, para señorear sobre la creación. Pero cuando fueron abiertos los ojos, añadió a eso algo que no tenía, la posibilidad de elegir. Y ahora tenemos siglos de elegir. Entonces, la fe se ha convertido, según una falacia, no es para lo que Dios la puso, pero la fe está concebida para lograr en Dios lo que a mí me parece que me falta. Esa es la fe de las religiones. Cuando la fe realmente, como bien nos enseñaste, nos tiene que llevar a la posición donde Dios dice que estamos. Si yo sigo hablando desde Adán, sigo pidiendo lo que me conviene, digamos, que los árboles den más fruta, que los pajaritos vuelen más bajito, pero si yo actúo en el espíritu vivificante, en el espíritu de Cristo, imprescindiblemente
en vez de pensar tanto, analizar y elegir, vuelvo a usar la inteligencia para obedecer más eficazmente a Dios, y tengo un oído que escucha la voz del Señor, porque tengo la mente de Cristo, y porque, sabiendo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, bueno, ahora, ahora pueden perfectamente enfocarse en Dios y saber que lo que Dios quiere no es una locura. La locura es vivir en la inteligencia natural y no en la gloriosa guía del Espíritu Santo, ¿no? Que hay que acostumbrarse y hacerlo prevalecer, pero en general tendemos a pensar, tendemos a escoger. Ahora vamos escogiendo lo que creemos que le agrada a Dios, pero no es lo mismo escoger lo que creemos que le agrada a Dios que oír a Dios y obedecer. Es como cuando Pablo y Timoteo querían ir al Asia y estaban haciendo todo 5/5, estaba todo bien, pero el Espíritu Santo les prohibió predicar el Evangelio. Hay que estar ejercitado para que, pues uno podría decir teatro, diablo y todo eso que aparece en la iglesia habitualmente, pero la realidad es que era Dios el que les estaba impidiendo, y después querían ir a Misia y a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Así que, ¿qué hicieron? Y se pusieron a dormir. Y el varón macedonio les apareció en sueños y le dijo: por favor, pasa y ayúdanos. Entonces zarparon de inmediato, teniendo por cierto que Dios los llamaba para ir a Macedonia. Digo, es interesante. O sea, lo que Dios necesita de nosotros, como lo necesitó de Moisés, no es el talento, no es la eficacia, es la docilidad, la mansedumbre. Vos sabés que una de las cosas importantes, una de las preguntas que se formularon durante este tiempo, fue a partir de una idea de si Dios escuchaba al que no estaba en Cristo, ¿no? Algo que, por supuesto, está en la base de lo que nosotros decimos creer, en la base del Evangelio. Un hombre destituido, incomunicado con Dios, Dios envía a su propio Hijo para poder relacionarse de nuevo con el hombre, porque con el único que se relaciona el Padre es con su propio Hijo. Y entonces nos incluye en el Hijo para que Jesús sea el mediador, ¿no es cierto? Y tengamos un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y Señor diciendo: nadie viene al Padre si no es por mí. Y empezó esta disputa, ¿no es cierto? Porque, o sea, pero claro, pero puede ser que no escuche al inconverso. Pero Dios no es que no sepa cuántos pelos tiene en la cabeza cada ser humano el que está en el mundo, que no conozca cada pensamiento antes de que esté en su boca. Los conoce, pero no tiene relación con la sustancia del pecado como es el hombre, ¿no? Explicábamos que, claro, que el pecado y el hombre es una misma cosa. Decíamos, ¿a quién se condena? ¿Al ladrón o al robo? Bueno, en este caso son una misma cosa, porque el Señor dice que el hombre es tinieblas, no que lidia con las tinieblas, no que es un hombre enemistado con Dios, sino que es enemistad contra Dios. Señor. La sustancia de Adán es lo que está enemistado con Dios, ¿no? Y entonces, el hombre peca porque es pecador, no es pecador porque peca. Exacto. Entonces, la esencia de él, de la misma manera que Dios ama porque es amor, nosotros pecamos porque somos pecadores. Ahora, no es que Dios no me escucha, pero no está vinculado. Exactamente. No hay una relación, no hay una comunicación recíproca. No hay manera. Porque soy de otra especie. Porque está constituido en el pecado. Entonces, como nosotros estamos constituidos en Cristo, ¿no? Para vida.
Amén. Ahora, el punto era, ¿en qué consiste el amor? Bueno, el amor de Dios consiste en que aún siendo abominación a Dios, aún así, Amén. Cristo murió por nosotros, ¿no? Aún siendo enemigos Sí, de Señor. Dios, aún así Cristo murió por nosotros, siendo tinieblas, aún así Cristo murió por nosotros, lo cual hace exponencial el amor de Dios, Sí. de algo que es imposible para entender para el hombre natural. Ahora, este punto es clave, está en el eje de lo que estamos tratando de comunicar, y es que debemos discernir entre lo bueno y la voluntad de Dios. Esto que parece tan cercano, tan parecido, es esencialmente opuesto. Todo lo que tiene que ver con el bien y el mal está en el árbol equivocado. El árbol que nos destituyó de la gloria de Dios, ¿no? Y esto que vos decías, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que algo que parece bueno para los apóstoles, el Espíritu le está diciendo ni se les ocurra, ¿no? O cómo Amén. describe la palabra de Dios: en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Todo eso es bueno. Pero la respuesta de Jesús no es la voluntad del Padre. O sea, no los conocí, nunca los conocí. Yo conozco a los que hacen la voluntad de mi Padre. No es el que dice Señor, Señor. ¿Qué quiere decir eso? No es el que predica, no es el que comunica un mensaje, sino el que manifiesta la voluntad del Padre que está en su Hijo. Amén. La iglesia está repleta de cosas buenas que no son la voluntad de Dios. Exactamente. Y este es el punto. Un pastor amigo que aprecié mucho y ya partió con el Señor hace años, decía que lo bueno era el peor enemigo que tenía lo mejor. Y lo mejor es la voluntad de Dios. Nunca la calidad humana va a igualar la orientación que Dios tiene. Me llama la atención que en Éxodo 13 se relata la salida de Israel de Egipto y Dios dice, y después que el faraón los dejó salir, Dios no los llevó por el camino que estaba cerca del desierto, sino por el camino del Mar Rojo. Y digo, mirá, desde la promesa habían pasado 430 años. Después pasaron las 10 plagas, la muerte de los primogénitos, y ahora todavía no los llevó por el camino que estaba cerca, porque Dios sabe todo y nosotros sencillamente no, y que hay que cumplir los procesos. Dios no está apurado, Él habita la eternidad, aún con su Hijo Jesús. Cuando Jesucristo se quedó charlando con los sacerdotes en Jerusalén y los padres lo vinieron a buscar, Él trató de explicarles: mujer, vos sabés que en los negocios de mi padre es necesario estar. Pero ellos no entendieron lo que decía y se fue con ellos y no los dejó más, se sujetó a ellos. Me parece extraordinario porque es Dios haciéndole caso a gente como nosotros, y estuvo lo que nosotros consideraríamos postergado durante 18 años, hasta cuando hace su reaparición en la boda de Caná en Galilea. Pero lo que dice el versículo siguiente al relato principal es que el niño crecía en gracia, en estatura, en sabiduría delante de Dios y de los hombres. En Dios esperar no es postergación, es un crecimiento interior. Jesús nunca había habitado el trono, el cronos, nunca. Él vivía en la eternidad. Él es la totalidad de la eternidad. Entonces, había que aprender también eso, esperar en el cronos. Y ahora tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse, porque Él lo hizo. Hoy Bendito Dios. Estamos hablando en muchas de todas estas expresiones acerca del vínculo matrimonial, ¿no es cierto? Que, como sabemos, manifiesta al mundo la revelación del misterio de Cristo con la iglesia, ¿no? Como el esposo y la esposa.
Y cuando dos personas se casan con un proyecto de persona, o sea, yo siento que esta es la persona para mí, claro, ahora todavía es inmadura, pero seguramente va a ser mejor, y entonces yo tengo una expectativa de cómo esa persona va a ser en el futuro, o simplemente me caso porque veo que es todo lo que a mí me gusta y todo lo que me hace bien o lo que me complementa. Sí, Señor. Sí. Y no hay ningún tipo de garantía sobre eso, porque yo estoy observando al Adán o a la Eva que está en esa persona, ¿no? Estoy viendo sus cualidades superpuestas, porque no estoy pudiendo ver al Cristo que habita en esa persona. Amén, es decir, yo no veo al Cristo y yo no estoy enamorado del Cristo que habita en esa persona, yo siempre voy a estar vinculado al Adán. El Adán no hay garantía, no hay garantía, o sea, puede cambiar, puede no madurar nunca, puede mejorar. Exacto, lo que estaba flaquito se puede poner gordo, lo que estaba joven puede envejecer, lo que era tierno ahora es gruñón, o etcétera, etcétera. Y uno dice, como diría el mundo, observándolo como lo ve, el mundo adámico, se debilitó el amor, ya no es lo mismo que antes, pero lo que Dios está diciendo, ustedes no son eso, ustedes son Cristo. Amén. Ustedes son Cristo, son lo que yo digo que son, eso es lo que Dios dice. Por lo tanto, si yo puedo ver a Cristo en la otra persona, voy a estar enamorado de una persona completa en Cristo, completa en Cristo. Entonces, no importa si esa persona no maduró, no llegó a alcanzar objetivos en lo personal y en esta cuestión de que el hombre necesita realizarse, mejorar, prosperar, pueden ocurrir ninguna de todas esas cosas y aún así me sentiría completo, porque puedo ver al Cristo que está en ella, al Cristo que está en mí, corporativamente en un proyecto divino que Amén. expresa la relación de Cristo con la iglesia, lo cual no debilita el amor, sino que comprendo el amor que nunca deja de ser, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, sí, que no busca lo suyo, ¿verdad? Entonces, la mirada desde Cristo o desde el mundo adámico no es parecida, no caminan de maneras paralelas, son opuestas. Sí, Señor. Y se produce una colisión, Alberto, de las naturalezas, ¿no? Que uno tiene que entender porque nunca se entrelazan de manera armoniosa, sino que hay una guerra. La ¿no es cierto? carne y el Pablo espíritu contienden. Exacto, y Pablo lo expresa muy bien diciendo nuestra guerra es contra la carne, es contra nosotros mismos, ¿no? Para que el alma deje de obedecer a la carne y esté sujeta a la voz del Espíritu, del Espíritu de Cristo que se hizo uno con nosotros. Esa guía del Espíritu Santo es la que nos permite ver como Dios ve y disfrutar esa plenitud, aunque tu esposa, tu esposo o los que te rodean, tus hermanos, el mundo, exprese una circunstancia que no sea favorable a lo que la carne espera. Sí, Señor. ¿No? Esta es la locura del Evangelio y la gran noticia del Evangelio, ¿no? Y que el mundo no puede comprender. Sí, Señor. Yo digo, entendiendo esto, vamos a entender que nuestros talentos y capacidades se pueden convertir precisamente en un estorbo permanente para la manifestación de Dios en nuestra vida, ¿no? Sí, es decir, que Señor, todo lo sí, que uno Señor. cree que es bueno y puede colaborar es simplemente un verdadero estorbo para la obra de Dios. Amén. Amén. Entonces, ya cuando uno no lo logra por sus propias capacidades o talentos naturales, no se frustra, no se victimiza, porque esta es la gran noticia del Evangelio, que Dios lo hace con lo vil y menospreciado del mundo y que de la única manera que Dios pueda producir la obra es cuando yo soy nada, Amén. pequeño, quebrantado, humilde. Es la gran noticia. Dios no busca gente capaz, busca gente quebrantada, que tiembla a su palabra. Lo débil del mundo, ¿no? Lo vil y lo menospreciado Así es. del mundo.
para avergonzar. Así es. Pero la verdad es que los más talentosos son más difíciles de guiar. Yo no puedo decirlo porque a mí no me pasó, yo nunca fui muy talentoso, pero yo me doy cuenta que las personas que tienen más recursos intelectuales, económicos, bueno, la prueba del joven rico, vos tenés tantos recursos propios que te cuesta humillarte ante Dios y decir, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Yo necesito la salvación que Dios provee en Cristo, igual que un mendigo que está a la puerta de la iglesia. Es igual. Todos necesitamos de Él. Y los que más fácil recibimos la salvación somos los que menos recursos naturales tenemos. Digo, qué interesante que Cristo no nació en el palacio herodiano, sino en un pesebre, ¿no? Así es. Y lo eligió. Así es. Vos sabés que me estaba acordando de una experiencia de Francisco de Asís, que él, siendo rico, en semejanza al Señor, se hizo pobre. Sí. No es que nació pobre y se expresó de esa manera, sino que siendo alguien rico se despojó, tiró todo, regaló todo, y su deseo era tener una expresión del Evangelio al pie de la letra, ¿no? Visto desde la perspectiva en la revelación de Cristo para su vida, él lo expresaba de esta manera y nos bendijo grandemente a todos nosotros. Seguro. En su testimonio. Una de las cosas que le pasó fue que un día no tenían aceite y él salió a mendigar, a pedir. Y cuando estaba por entrar a un lugar para pedir aceite, se dio cuenta que adentro estaban todos los amigos de su antigua vida, ¿no? De su vida adámica. Y todos poderosos, todos con dinero, y él estaba vestido de una manera muy humilde, muy humilde. Y sintió vergüenza. Así que se dio media vuelta y se volvió. Y cuando se estaba volviendo, se quebrantó, se puso a llorar, volvió y entró y dijo, quiero confesarles algo terriblemente espantoso que acaba de ocurrir con mi vida. Sentí vergüenza de mí mismo. Sentí vergüenza de lo que soy en Cristo y necesito arrepentirme y confesarlo. Pecado. Yo vine para decirles que necesitamos aceite. Amén. Así que cuando uno, Alberto, siente vergüenza de quién llegó a ser en Adán, en lo natural, por sus estudios, por la historia de vida por la que cursó, por la casa donde vive, por el trabajo que tiene o por lo que fuera, es cuando necesitamos arrepentirnos. Amén. Porque nosotros no somos el producto de nuestro pasado, no somos el producto de las circunstancias de este mundo, sino que somos el fruto de Cristo. Amén. El fruto de la obra redentora de Cristo que nos colocó en Él y nos revela de que somos infinitamente ricos en Él. Ahora, las riquezas en Cristo, inefables. Totales. Y eso es lo que somos. El que nos dio su vida nos da con Él también todas las cosas. Lo que quería decir es que tal vez ninguno de nosotros llegue a ascender, a triunfar muchísimo, pero lo que mencionaste acerca de Francisco muestra lo que es posible. Cualquiera de nosotros puede descender para imitar a Cristo, el que se despojó a sí mismo, porque lo que logró Cristo no es por sus conquistas,
por sus victorias visibles, es porque Él tuvo la capacidad de ir para abajo, despojarse a sí mismo, tomar forma de siervo, hacerse semejante a los hombres, para terminar muriendo en una cruz. Digo, lo extraordinario es que eso Él lo puso cerca de todos. Cualquiera de nosotros puede vivir para la gloria de Dios, despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo y dando la vida, cayendo a la tierra y muriendo como lo hizo nuestro Maestro. Digo que eso es terrible, porque es capaz que uno anhela ser un apóstol de Cristo y no está bien, porque lo bueno no es triunfar, lo bueno es perderlo todo para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo nuestra justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo nuestro Señor, por amor del cual tenemos que perderlo todo a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Eso lo puso cerca de todos. Así es, así es. ¿Te acordás que Juan el Bautista decía en Juan 3:30, es urgente y necesario que Él crezca y que yo mengue? Sí. Y Él decía precisamente que en eso estaba su gozo cumplido. Amén. ¿No? Amén. Escuchar la voz del esposo. Sí, Señor. Viniendo a buscar a su esposa. Es necesario que Él crezca y que nosotros disminuyamos. Sí, ¿no? Señor. Así es. Yo pensaba que alguien que vive para agradar a los demás sirve a las personas para encontrar su identidad. Pero aquel que vive para agradar a Dios sirve a las personas sabiendo que su identidad ya está definida en Cristo. Amén. Y porque ya no vive Él, sino que vive Cristo en Él. Parece tan cercano esta idea de vivir para Cristo a que Cristo viva su vida en mí, cuando en realidad hay una eternidad de diferencia, es algo que lo decimos permanentemente, pero que necesitamos que se haga carne en nosotros. Sí, Señor. Esta palabra. Sí, Señor. ¿No? Porque en eso está la vida. Y sabemos que todo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Exacto. Y es la expresión del Hijo en nosotros lo que agrada al Padre y expresa esa identidad en nosotros. Juan 13, del 3 al 5 dice esto, y sabiendo, hablando de la identidad, sí, Alberto, y sí, sabiendo Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Sí, o sea, el peligro de ver la genuina obra del Espíritu Santo sustituida por la emotividad es bien seria. O sea, cuando nosotros vemos o escuchamos supuestas revelaciones o entendimientos que contradicen el carácter absoluto y divino de la palabra de Dios, es cuando tenemos que decir nada ocurre en la iglesia o en Cristo que no sea bíblico, sí, Señor, escritural, básicamente porque Cristo es la palabra. Amén. Cristo es la palabra de vida, por eso todo ocurre bíblicamente. Spurgeon tenía una expresión, una de las tantas expresiones de Spurgeon. Él decía, los cristianos que expresan su espiritualidad en sus emociones mueren cuando la emoción se apaga, ¿no es cierto? Claro. Y entonces una de esas expresiones decía, el humanismo basa la felicidad en lo que somos, el materialismo en lo que tenemos, la religión en lo que hacemos. Escuchá. Pero el evangelio se basa en lo que Cristo ya hizo. Amén. Por gracia en nosotros. Señor. Esto es fundamental poder entenderlo, porque si uno está todo el tiempo tratando de promediar, sintiéndose
si es útil, si es bueno, si es malo. Y eso permanentemente trae un conflicto de tantas preguntas que hemos respondido en este tiempo. Si no sé si he nacido de nuevo, no he nacido de nuevo, si no tengo el deseo, el querer y el hacer, si no está ocurriendo lo que tiene que ocurrir en mi vida. No se puede definir, todo se convierte en algo confuso y difuso en la vida cuando yo no puedo verme en Cristo y en la manera en que Él me ve y expresarme, no como un héroe del Evangelio, sino como alguien rendido a la obediencia de la voluntad del Padre y encontrar en Él nuestro tesoro, nuestro disfrute y nuestra plenitud. Eso es un éxodo, Alberto, un éxodo permanente, un ayuno de nuestra persona para que cuando nos vean, en realidad lo estén viendo a Él. Amén, amén. Yo digo, intentar utilizar la sabiduría y el conocimiento del hombre adámico para entender la realidad espiritual es un completo sinsentido, ¿no? Y la palabra de Dios lo advierte, no lo hagan, no lo hagan. Esto estorba la obra de Dios, retrasa el progreso del Evangelio. Está repleta la Escritura de este tipo de advertencias. ¿Te acordás cómo le dijo el Señor a Job? Que le dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Sí, claro. ¿No? En Job 38:2. A Isaías le dijo, sus pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos sus caminos, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Amén. Y Pablo le dice a los corintios claramente que el hombre natural, esta es una versión, no puede. Dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, no las puede entender porque son cosas que se disciernen solamente espiritualmente, ¿no? Amén. Y en Colosenses 2 dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo, de los hombres, y no según Cristo. Cuando vos ponés los valores, tratás de importar los valores del mundo a la iglesia, es como un rompecabezas con una pieza que no es de él. No puede entrar. Así que tenés que tener cuidado. Y fíjate que los estados de ansiedad más comunes dentro de la iglesia suelen surgir porque una persona establece los valores del mundo. Exacto. Y no da con la medida. Exacto. Siempre está detrás. Y aún me tengo que casar. Hay cantidad de gente que vive infeliz. Cuando realmente Cristo no se casó, Pablo no se casó. Entonces, si vos lo ponés como un valor, perdés la mirada de Cristo y lo que te aparece es tu valor. Exactamente. Entonces, no son las cosas que llamaríamos pecaminosas conforme a la condena social, sino lo que no te pone en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Estáis completos en Él. Si estás en Cristo, estás completo, no importa de qué manera. Esto que estás diciendo, vinculado a los dos Adanes, ¿no? El primero y el segundo, o el postrer Adán, el segundo hombre, como lo describe la palabra. El primero peca en el paraíso y Jesús obedece en el desierto. O sea, no está vinculado a las circunstancias de ninguna manera, sino a la maravillosa sustancia de Dios expresada, el supremo bien del cual el Señor vino a manifestarlo, diciendo, si me viste a mí, viste al Padre. Vimos en Él la gloria de Dios en una manera cabal, completa, maravillosa. En todo mostró la divinidad del Padre siendo humano, ¿no? Y esto lo hizo no sustentado en su capacidad, en su talento, ni siquiera había parecer en él ni hermosura, ni atractivo, sino en un quebranto,
en un quebranto, es en un estado de humillación, pero a sí mismo. Él se humilló a sí mismo, se hizo obediente, ¿no? Nos lavó los pies, sirvió a la mesa de los más pequeños y casi por una ley inversamente proporcional se humilló hasta lo sumo, por lo cual fue exaltado hasta lo sumo, ¿no? Y hoy domingo, compartimos la cena con todos los hermanos. Sí, Señor. Este privilegio, esta alegría de recordar al Señor y de saber quiénes somos, de dónde venimos, de dónde fuimos rescatados y glorificar a Dios en nuestra vida. Así que, bueno, acá tenemos, espero que todos los hermanos tengan el pan y la copa cerquita. Mirá. Para participar. Increíble, increíble. Yo acá también, como siempre, con Silvana como asistente. Así que, bueno, Alberto, ¿podés orar entonces? Sí, cómo por no. el pan. Fuera de toda discusión, nosotros seguimos a Cristo, el Cristo que dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Y el Padre me dio poder para ponerla y para volverla a tomar. Dijo: si ustedes comen del pan que les dio Moisés, van a morir como murieron los padres de ustedes en el desierto. Pero yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que come de mi cuerpo, el que come de mí, no tendrá hambre jamás. Jamás. Todo eso tiene una profundidad tremenda, porque lo que hizo Cristo es posible a todos. Abnegarse, morir por quienes aman, dar la vida. Eso es. No es dar cosas. Pues en la iglesia hay mucho asistencialismo. Pero quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y formar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. De las obras, no como expresiones de poder, sobrenaturalidad, casi mágicas, sino como esto de caer a la tierra y morir para llevar fruto. Así que ahora presentamos este pan, Señor, rogándote para que pongas en él la gracia, el poder, porque lo que queremos es alimentarnos de ti, Señor. Gracias por el privilegio de habernos llamado a tu reino y de llamarnos hijos. Bendecimos este pan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y participamos de él en la certeza de que tú nos provees vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito seas. Amén, amén. Bueno, Amén. oramos por la copa. Señor, Bendito en seas. el más profundo de los sentidos de la cruz y lo que por tu Espíritu podemos ver acerca de ella, viendo el Cordero de Dios inocente, Bendito seas. que enmudeció, que no alzó su voz para defenderse, sino que voluntariamente y poniendo el gozo delante de él, se entregó a muerte, a sacrificio, en nuestro lugar para salvarnos, derramando esta sangre
que brilla más que el sol Bendito seas. en nuestra vida y que se manifiesta, Oh, sí, Jesús. logrando que la ira de Dios Dale que amáis. pase de nosotros y se manifieste la vida eterna en nosotros, en todo, Amén, en Señor. todo, en el todo que es Cristo en nosotros. Señor, te glorificamos, te bendecimos, te honramos. Nuestra vida te pertenece, necesitamos decírtelo, expresarlo, Amén. porque nuestra vida es la ofrenda, Señor. Gracias. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Alberto, Muy tan cerca, sustancioso, digamos, ¿no? muy nutritivo, muy lindo. ¿Qué sensación tan especial es saber que cada mañana, que cada vez que aparece la luz de un nuevo día, tenemos la oportunidad de estar más cerca del conocimiento de su persona? O sea, que Amén. cada día es una nueva oportunidad. ¿Te acordás cuando vos decías, vos le pedís algo al Señor y el Señor te regala tiempo? Amén. Oportunidad. Tiempo, oportunidad de conocerle más profundamente para que se nos revele todo lo concedido Sí, Señor. y al revelarse lo podamos disfrutar. Nadie Amén. valora, nadie disfruta lo que no conoce Sí, Señor. y cada día tenemos la oportunidad de estar más cerca de la meta, ¿no? Aleluya. Así Amén. que, bueno, hoy celebramos este tesoro que es Cristo en nosotros, a través del recuerdo de ese sacrificio eterno en favor nuestro que nos trajo de nuevo a la persona de Dios, que nos reunió en su Hijo, Amén. para que hoy podamos expresar su gloria. Así que te mando un abrazo, Alberto, un abrazo a todos los hermanos, y bendigo a Dios por este momento tan lindo. precioso, tan especial de compartir en el mismo espíritu, reunidos en una misma persona, Que es Cristo Jesús. este evento. Aleluya. Este evento que expresa eternidad, que es Cristo en nosotros. Así que te mando un súper abrazo, Alberto, y espero que pronto nos podamos volver a ver. Seguramente, seguramente. Un cariño grande, Fabi, ¿eh? Un cariño. Disfruté mucho. Gracias. 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 Y feliz 50 aniversario. Oh, y sí, mañana. Tenemos historia, ¿eh? Yo conozco a Liliana desde que ella tenía 4 años. Y yo 6. Sí. Vivía al lado de Sí, casa. Y fue mi novia, mi esposa. Y no puedo concebir la vida sin Liliana al lado mío. Y yo al lado de ella. Es todo lo que Muy nos lindo. permite disfrutar Cristo, ¿no es cierto? Amén. Porque nuestras esposas están en Cristo, nuestros Amén. hijos están en Cristo, Sí, y disfrutamos a Cristo en ellos, Sí, ¿no? Señor. Y en cada circunstancia, en cada cosa que el Señor nos presenta. Amén. Así que te damos un gran abrazo. No cualquiera festeja las bodas de oro de esta manera en Cristo, y tan agradecido por lo concedido. Así que te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Abrazo. Abrazo gigante. Nos vemos.